Jurista, para. El video que vas a ver ahora es fundamental. Si vos sos abogado, si te interesa el derecho laboral argentino, si estás mandando telegramas todo el tiempo, si te interesa la responsabilidad solidaria, este video es clave. Porque voy a hablar de cómo tenés que mandar el telegrama. Voy a hablar de herramientas jurídicas fundamentales para ejercer el derecho laboral argentino. ¿Por qué? Porque hace poco me invitaron el 14 y 15 de mayo a las jornadas laboralistas de otoño de Mendoza, organizado por un montón de asociaciones, la Asociación de Abogados Laboralistas, la AL, Quilmes, Laboralistas Platense, Laboralistas Mar del Plata, Laboralistas Mendoza, y me tocó exponer en un gran panel. Acá estoy con el doctor Raúl Ojeda. El doctor Raúl Ojeda es el juez que dictó la medida cautelar que frenó en el pasado más de 80 artículos de la reforma laboral, básicamente. Este congreso fue clave, la verdad, yo aprendí un montonazo y ustedes van a disfrutar esta gran clase. Y jurista, recordá que este video lo puedo publicar gratis en YouTube para que lo vean todos los abogados de toda la Argentina gracias a la Academia de Juristas, que es una suscripción mensual más barata que una hamburguesa con papas fritas y te permite tener clases en vivo conmigo, más de 500 horas de clase, acceso a mi modelo de demanda, acceso a mi modelo de telegrama, calculadora laboral inteligente, grupo de WhatsApp y un montonazo de cosas más. Te dejo la info acá abajo. Jurista, viniste al lugar indicado. Bueno, desde ya, mil gracias por todo. Y es un honor estar acá al lado del doctor Ojeda, que él capaz no entiende la magnitud de sus palabras, de sus sentencias, cómo inspiran a abogados y abogadas de todo el país. Así que la verdad es un honor, doctor, estar acá al lado suyo. Dicho eso, yo voy a hablar de un tema muy polémico y muy importante, la responsabilidad solidaria en el derecho laboral. Miles de juicios se pierden porque los abogados no entendemos esto. O peor aún, los ganamos y no los podemos cobrar. Y cuando hablamos de responsabilidad solidaria, deberíamos estar horas y horas profundizando por qué es tan malo para el país, por qué es tan malo para los trabajadores, por qué es tan importante, por qué hay pérdida de derechos laborales, por qué hay inestabilidad, por qué hay menor protección y libertad sindical, por qué hay desigualdad salarial y de beneficios. No es lo mismo si yo contrato a un trabajador para hacer tareas de seguridad que si lo contrato a través de todo el régimen de empleados de seguridad privada. Pasa de tener una jornada de 8 a 12 horas, además de un montón de desmejoras a nivel salarial. Pero sobre todo por la insolvencia programada, porque después hacemos juicio, ganamos, tenemos una hermosa sentencia y nadie la puede cobrar. El trabajador se ve afectado de forma directa por todo esto. Y la ley de contrato de trabajo, ni tonta ni perezosa, sabía esto. Por eso, el viejo artículo 29 de la ley de contrato de trabajo decía que los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las empresas serán considerados empleados directos de quien utilice esa prestación. En clase yo hablo del supuesto de, bueno, imagínense, quiero poner un comercio, quiero vender zapatos y en vez de poner al trabajador a mi nombre, lo pongo un testaferro, un hombre de paja. Entonces el 29 era una protección muy importante, pero la ley bases, no la ley de modernización, la ley bases modifica esto y dice en los términos del nuevo 29 que los trabajadores serán considerados empleados directos de aquellos que registren la relación. O sea que lo que importa es quién registra, no solo de acuerdo al 29, sino también de acuerdo al nuevo artículo 7 bis de la ley 24013, que esto es un ataque directo al plenario Vázquez con Telefónica, al plenario que decía que el que te tiene que registrar es el verdadero empleador de acuerdo al ex artículo 7 de la 24013. Y esto es muy importante porque incluso podían devengarse las indemnizaciones heredadas por trabajo no registrado. ¿Y esto qué hacía? Asustaba a los empleadores. Asustaba a los empleadores para que no traten de hacer maniobras fraudulentas. Porque si lo hacían mal, si se aplicaba el 29, tenían que pagar mucho. Entonces, lo que hacían era constituir empresas solventes en los términos del artículo 30. Pero este es el primer gran problema que tenemos. ¿Cómo era antes y cómo es después de la ley bases? ¿Quién te tiene que registrar? ¿El verdadero empleador o te puede registrar un tercero? Eso es lo que nos preguntamos. El próximo problema que voy a hablar hoy es el artículo 30. El artículo 30, que antes decía que quienes eran total o parcialmente el establecimiento, que antes hablaba de quién contrate o subcontrate, cualquier sea el acto, todo lo que tenga que ver con la actividad normal específica y propia. Cuando antes la mayoría de la jurisprudencia había hablado de un control de resultado que establecía la responsabilidad solidaria, se modifica. Se modifica y de forma tal que se convierte en virtualmente inexistente la aplicación del artículo 30. Porque hay 4 cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Lo primero que hace
es que excluye a la aplicación del artículo 30 de estos supuestos que dije recién a todo lo que tiene que ver las actividades accesorias o coayudantes. O sea, todo lo que tiene que ver con actividades accesorias se saca del artículo 30. Además, se elimina un párrafo muy importante que habla de el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social, y se ponen todas estas cosas que ven acá. O sea, ¿qué tenés que cumplir el control? Le tenés que pedir el CUIL del trabajador, la constancia de pago mensual de aportes, de contribuciones, todo lo que tenga que ver con una cuenta de sueldo y cobertura de RT. Y no solo eso, la norma se anima a decir que si básicamente se cumple esto, no hay responsabilidad solidaria. Incluso la norma establece que no responde ante falsedad en la información brindada. Y solo establece responsabilidad solidaria si se incumple la solicitud de estos datos. Por eso, lo que yo les voy a dar a continuación, o lo que voy a tratar de hacer, es darles herramientas. Herramientas desde la Ley de Contrato de Trabajo, herramientas desde el punto de vista del Código Civil, herramientas desde la Constitución Nacional, para ver qué podemos hacer frente a estos dos cambios tan importantes del 29 y el 30. Y lo primero es volver a las bases, volver al principio, volver a elementos de derecho al trabajo. En este congreso se habló del artículo 4. ¿Qué es trabajo? Toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla. Hay que preguntarse, ¿quién tiene la facultad? ¿Cómo lo hacen? ¿Lo hacen de forma directa? ¿Lo hacen de forma indirecta? ¿Con protocolos? ¿Con reglamentos? En los términos del artículo 5 también hay que repensar todo. ¿Qué es la empresa? La organización instrumental de medios personales, materiales y inmateriales ordenados bajo una dirección. Ordenados bajo una dirección. ¿Quién es el que ordena todo esto? Esto va a ser clave en los términos del 21, del 22. ¿Por qué? Porque esas claves de investigar el poder de organización, investigar el poder de dirección, investigar el poder y la facultad sancionatoria, investigar los rasgos de la dependencia técnica, económica y jurídica, en el caso en concreto nos van a responder esta pregunta. ¿Quién es el verdadero empleador? Y nos vamos a hacer preguntas en el caso en concreto. A mí hace poco me vinieron a instalar internet de una empresa muy conocida, con M, la famosa empresa con M. Pero saben que me vino a mi casa una persona que no tenía nada que ver con la empresa, que estaba contratado por otra. Pero ¿cómo empezaba su día? Él iba a la empresa M y retiraba los cables, retiraba los módems. Yo nunca hablé con esa empresa, yo hablo directamente con la empresa M. Y toda la organización de premios y castigos era dirigida, en este caso de forma indirecta, pero determinante, por esta segunda empresa. Por eso es muy importante ganarte en estas preguntas. ¿Quién organiza el trabajo? ¿Quién es dueño de la clientela? ¿Quién establece los precios? ¿Quién establece los procesos? ¿Quién se beneficia directamente? ¿Quién es dueño de la marca? ¿Quién es dueño de las herramientas de trabajo, de los lugares? ¿Quién puede disponer de todo esto? Se trata de una organización propia, un apéndice. Y hay una frase muy importante que escuché en un congreso al doctor Irrizuelo decir, que es el famoso fallo Pérez Condisco. La naturaleza jurídica de una institución debe ser definida fundamentalmente por los elementos que la constituyen con independencia del nombre que el legislador o los particulares le atribuyan. El legislador no puede tapar el sol con las manos. El empleador sigue siendo el empleador. No importa lo que diga el nuevo el 29 o el 7 bis. Para mí, en los términos Pérez Condisco, lo importante es fundamentalmente la naturaleza de esta institución. Y el legislador, como dije, no puede tapar el sol con las manos. Pero si ese argumento no fuese suficiente, tenemos otras herramientas. El artículo 26 de la Ley de Contrato de Trabajo me parece clave. Hace poco en el estudio demandamos a Burger King y el trabajador iba a arreglar las máquinas de Burger King. Pero ¿saben qué? También en el día a día iba a arreglar las máquinas de Starbucks. Entonces, nosotros en la demanda dijimos, bueno, acá son los dos empleadores. Porque, ¿saben cómo fichaba? En las máquinas de Starbucks y en las máquinas de Burger King. El control de ingreso lo hacían las dos empresas. Todos los testigos, incluso los testigos de la demandada, hablaban de todos como lo mismo, como el mismo grupo. Pero no fuimos con la hipótesis del 31, que requiere, como dice, maniobras fraudulentas. Recuerden que se sacó conducción terminaria del 31, sino que fuimos por el 26, destacando todas las preguntas que hice recién para probar que la figura del pluriempleador era aplicable y así se dictó la sentencia. Entonces la figura del 26 sigue siendo muy útil para nosotros que ejercemos el derecho. Lo que se le sumó es a los fines de desempeñarse bajo su dependencia. Pero la dependencia, recuerden que es un concepto muy amplio que tiene que ver con todas estas facultades que vimos que pueden ser ejercidas de forma directa o de forma indirecta. Otra herramienta que tienen que tener en cuenta es que no se eliminó y que no se podría eliminar es el 14
de la ley de contrato de trabajo. Esto es re importante. Será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley, y habla de la interposición de personas. Esto no se modificó. ¿Y por qué digo que no se podría modificar o eliminar? Porque es un principio básico el fraude. Está en el artículo 12 del Código Civil también. No se puede tapar el sol con las manos, digamos. Pero no es la única herramienta, la simulación 3333 y el 338. Todo acreedor puede solicitar la declaración de inoponibilidad de los actos celebrados por su deudor en fraude de sus facultades con los que se hubiese podido mejorar o evitado o empeorado su estado de fortuna. Esto me lleva a una tesis muy importante de un amigo, Matías Isequilla, que le hice un vivo, una entrevista antes de la ley Bases, y él tiene la teoría del abuso del derecho y el abuso de la posición dominante. Demostrar que lo que están haciendo estas empresas, en este caso en concreto, básicamente es un abuso de la posición dominante, es un abuso de derecho, y el juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo del derecho. Artículos 10, 9, 11 del Código Civil. Y además tiene el deber de prevención, 1710. Toda persona tiene el deber de prevención. Entonces, desde el punto de vista del Código Civil, tenemos herramientas. Pero también tenemos herramientas desde el punto de vista del Código Penal. Porque será reprimido como quebrado culpable el comerciante que hubiese causado su propia quiebra. O sea que, hipotéticamente, nosotros los laboralistas que nos volvimos expertos en derecho previsional después de la ley Bases, tenemos que empezar a estudiar esto del derecho penal y el tema de la insolvencia programada. Pero también les traigo creatividad, porque escuché ideas de interpretaciones amplias. Por ejemplo, el nuevo artículo 30. ¿Cómo lo podemos interpretar de forma más amplia? Bueno, una forma de interpretar más amplia es redefinir el concepto de una actividad accesoria. Yo recién vengo de un hotel donde en la puerta había un guardia de seguridad que tenía el logo de una empresa de seguridad. Y nos preguntamos, el hotel, la actividad principal, tiene que ver con el turismo. Pero la seguridad ¿es principal o es accesoria? Suma. Porque ustedes pueden decir, bueno, el hotel puede funcionar sin seguridad. Pero el consumidor se siente muy seguro en ese hotel. O sea que hace a la actividad principal. Lo que quiero decir es que si nosotros redefinimos qué es actividad principal o accesoria, podríamos ampliar el ámbito de aplicación del 30. Lo mismo con esta obligación de control. Es una obligación formal que vos tenés que pedir estos datos y listo. Con que me pasen el quit, la constancia de pago de aportes, la cuenta del sueldo del ART, ¿basta? ¿O podemos hacer una interpretación más amplia? Podemos decir que es una obligación de resultados y no de medios. Podemos decir que ese empleador debía actuar de tal manera y no lo hizo para aplicar el nuevo 30. Porque como dijo el doctor Ackerman una vez que lo entrevisté, para hacer el mal hay que hacerlo bien, porque si no, no se logra el fin deseado. Y estas normas están escritas a las apuradas. Entonces, reinterpretando la norma, capaz un juez puede aplicarla teniendo en cuenta todo esto que vimos recién. Pero también me animo a reinterpretar una nueva norma, que es el nuevo 29, porque yo les hablé que dice que los trabajadores serán considerados empleados directos de aquellos que registran la relación laboral. Pero dice, sin perjuicio de haber sido contratados, escuchen bien, con vista a utilizar su prestación o de proporcionarlos a terceras empresas. Entonces, si bien esta norma se nota que está pensada para esas empresas que directamente colocan al trabajador en otra y se borran, esta norma establece la responsabilidad solidaria. Y yo me pregunto, ¿no podemos hacer una interpretación amplia del nuevo 29? Porque ese trabajador que les hablé recién del hotel, ¿no está siendo utilizada su prestación por esta otra empresa? ¿No podemos llamar a este hotel empresa usuaria en los nuevos términos del 29? Porque acá sí se establece la responsabilidad solidaria. Exclusivamente durante el tiempo de efectiva prestación, pero se establece. Así que una herramienta podría decir, apliquemos el nuevo 29. Veamos si se puede. Jurista, interrumpo este video para darte una herramienta más del punto de vista de la ley de contrato de trabajo, porque en el Congreso tuve poco tiempo y me faltó hablar de la figura del 136. Esto es clave, le agradezco mucho al doctor Irio Capuzano, porque este artículo básicamente fue agregado con la ley Bases. ¿Y qué dice? Que los trabajadores contratados por contratistas o intermediarios tienen un derecho, escucha bien, a solicitar a la empresa principal para cuales dichos contratistas o intermediarios presten servicios o ejecuten obras, para que retengan lo que deben percibir estos y den en pago
por cuenta y orden de su empleador los importes adeudados en concepto de remuneraciones, indemnizaciones u otros derechos apreciables en dinero provenientes de la relación laboral. Dice también que conforme lo dispuesto en el artículo 30 de la AST y sus modificatorias, el principal está facultado a retener sin previo aviso, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué llamo esto? Pues estoy hablando de herramientas en este video. Y esta es una herramienta clave autónoma. Ustedes en sus telegramas tienen que incluir la intimación del 136. Porque si yo intimo para que vos retengas en los términos del 136 y vos no lo haces, capaz puedo lograr una condena autónoma en los términos del 136. Más allá de que si se aplica sí o no el 29 del 30, hipotéticamente esta herramienta es súper importante para que la tengan en cuenta. Sigamos con el video. ¿Por qué? Porque la otra opción es la declaración de inconstitucionalidad. Y sabemos que a los jueces les cuesta esto. Entonces tenemos que dar más herramientas, sobre todo de lo fáctico, para tratar de evitarlo. Pero sin embargo, si analizamos esto, también podríamos estar horas y horas hablando de las garantías y de los derechos constitucionales en juego. Podríamos declarar inconstitucional todo el artículo 18 de la 27802 o la inconstitucionalidad parcial del nuevo artículo 30. Lo que está en rojo es lo que se podría tachar para que el artículo tenga sentido. Y básicamente habla que el principal responderá solidariamente. Pero para que lo tengan en cuenta, y decirlo rápidamente, cuáles son los derechos y garantías constitucionales en juego, yo creo que tiene que ver con la importancia de la responsabilidad solidaria. Porque si no hay responsabilidad solidaria, no hay nada. O sea, no hay nada, ningún derecho de fondo. No te van a pagar aguinaldo, no te van a pagar el salario, no vas a tener vacaciones, nada. ¿Por qué? Porque el empleador sabe que quiere ahorrarse costos, sabe que esa empresa va a ser insolvente y que no importa. Entonces, ¿qué va a motivar esta norma? A que todas las empresas se creen un montón de subempresas y que escondan el patrimonio en todos lados. Hoy en día hay TikTok, hay un montón de abogados recomendando esto, de sos empleador, hacete una holding y escondé tu patrimonio. Fuera de chiste. Entonces, lo que permite esta normativa es eso. Entonces, ¿qué afecta a todo esto? Desde ya, el 14 bis. El imperativo del 14 bis. No es una opción. Tiene que asegurar al trabajador todos estos derechos y garantías constitucionales. Entonces, cuando vemos que esta norma hace todo lo contrario, estaría vulnerando el principio protectorio, pero también la tutela judicial efectiva y el acceso a la Real Justicia, porque no solo implica hacer un juicio, sino básicamente obtener una sentencia útil y eficaz. Pero no solo eso, pues esto también vulnera la indemnidad e intangibilidad del crédito laboral en todos sus aspectos, no solo indemnizatorios, sino también en salariales. Y luego que dice el doctor Gialdino, muy importante, vulnera el principio de progresividad y previsión de regresividad. Solo con esto, para mí, basta y sobra para declarar la inconstitucionalidad. Pero tampoco es razonable desde el punto de vista del artículo 28 de la Constitución Nacional, porque lo que haces es crear una sociedad basada en el fraude para básicamente permitirle a todos incumplir todas las normas laborales, básicamente. Además, se vulnera el principio de igualdad real y no discriminación, porque un trabajador básicamente, como el ejemplo del guardia de seguridad, tenía una jornada peor, un salario peor, y dos personas en el mismo establecimiento, como se dijo en este congreso, terminan teniendo distintos derechos. Y porque contradice todo lo que tiene que ver con el principio de primacía de la realidad. Que más allá de si se trata de una garantía autónoma o no, es obvio que el Estado tiene un rol importante para garantizarlo. Desde ya, el consejo más importante que les puedo dar a todos los abogados y abogadas laboralistas que tengan un caso de estos es que se hagan las preguntas concretas y que prueben todas estas preguntas en el caso en concreto y que no es un planteo o el otro de todos los que hablé. Para mí son todos. O sea, yo al juez le explico todos los hechos, con mucho detalle trato de probarlos y le digo, hipótesis 1, su señoría, este es el verdadero empleador. Hipótesis 2, su señoría, 26, 3, 31, Código Civil, todo lo que estuvimos viendo. Y en el último eslabón de la mamushka, que es una muñeca rusa dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra, está el tema de la inconstitucionalidad. Jurista, te doy un plus porque en el Congreso no pude hablar mucho del intercambio telegráfico. El intercambio telegráfico que te puedes descargar acá, recordá que si sos miembro de la Academia de Juristas, que es una suscripción más barata que una hamburguesa con papas fritas, tenés acceso a todo. A mis demandas, post ley de modernización, post ley bases, antes de la ley bases, a mis telegramas,
a todo el material, la jurisprudencia, etcétera, etcétera. Todo el tiempo estoy haciendo nuevos modelos y subiéndolos, porque todo lo que está en la biblioteca de juristas es para mí, para la comunidad básicamente. Y la comunidad también me da sus modelos y yo los subo. La abogacía colaborativa, la Academia de Juristas, el que enseña es el que más aprende y siempre el conocimiento es colectivo. Por eso quiero que esto esté acá en YouTube. Básicamente el telegrama es, como dije, bien amplio. Se dirige en su carácter de empleador, pluriempleador, integrante de un conjunto económico y o responsable solidario conforme un montonazo de normativa. Pero también es muy importante que le agregué esto del 136. Quiero que sea una intimación concreta en los términos del 136, una intimación autónoma. ¿Para qué? Para que si vos sos esa persona que tiene que retener en los términos del 136 y no lo hiciste, yo después en juicio te voy a hacer responsable. Por eso le sumé todo esto que están leyendo en pantalla, donde yo intimo por los términos del 136. Y además, si vos desconocés tu carácter de empleador directo, empleador plural, empresa principal, contratista, intermediaria, comitente, cesionario, subcontratista, integrante en conjunto económico o lo que sea, explícame cuál es tu rol de acuerdo a la buena fe en todo eso. Está clave. Y después, bueno, le agrego lo que le estoy agregando siempre en los planteos post-ley bases, post-ley de modernización, que tiene que ver con la hipotética inaplicabilidad, inconstitucionalidad, inconvencionalidad y básicamente la inconstitucionalidad de algunas normas claves como el 245, que recuerden que limita la reparación del daño, el 277, el pago en cuotas, el 278 también limita el daño. Esto me parece muy, muy importante. Así que acá abajo te voy a dejar un link y recordá que si vos me mandás en mi Instagram, soy.jurista, en cualquier video la palabra daño, te voy a enviar un montonazo de información gratuita. Es verdad que en la Academia de Juristas hay mucho más, porque hay modelo de demanda, hay de todo, pero yo creo que estos modelos de telegrama los tiene que tener todo abogado, toda abogada, todo jurista de toda la Argentina, porque me parece muy importante para defender los derechos frente a estas reformas. Porque el consejo práctico en base a toda esta ponencia es que nosotros no tenemos que autodefinir la cancha de antemano. Y yo cuando mando telegramas, digo que la presente emisiva se dirige en su carácter de empleador, empleador plural. Y o integrante de un conjunto económico. Y o responsable solidario conforme un montón de normas. O otra norma que pudiese corresponder por la obligación derivada de la relación laboral conforme se detalla a continuación. Y ahí explicar bien los hechos, digamos. Eso es lo que yo aconsejo. Y ese telegrama es el mismo que le mando a las dos posibles demandados, digamos, para que lo tengan en cuenta, pueden sacar fotos. Y después una parte que tiene que ver con la inconstitucionalidad de normas relevantes con la ley de modernización. Desde ya estoy a disposición por preguntas y les agradezco a todos por su tiempo. Pero no te vayas, jurista, porque ahora te voy a dejar info de la Academia de Juristas. Pero lo que quiero que hagas es que compartas el conocimiento, que compartas este video, que comentes, que le des like, porque me parece que lo más importante es transmitir este conocimiento. A cualquier amigo que tengas, mándale este video y me vas a llenar el corazón de alegría, porque la unión hace la fuerza. La vida te da problemas, soy Jurista Soluciones. Para, jurista, ¿te está encantando este video? Hiciste clic en el lugar indicado. Este video está auspiciado por mí, por la Academia de Juristas. Una suscripción muy económica, más barata que una hamburguesa con papas fritas que te puede salvar la vida. Bueno, no sé tanto si salvar la vida, pero básicamente es una suscripción que permite que este canal siga vivo y que vos sigas aprendiendo. Y no solo eso, porque te va a permitir tener acceso a más de 450 horas de clase sobre la práctica profesional, sobre el ejercicio de la abogacía, sobre el derecho laboral, accidentes y despidos. Y eso no es todo, porque vas a tener acceso a un gran grupo de WhatsApp. Un grupo de WhatsApp donde todos saben que el que enseña es el que más aprende, donde vas a poder hacer preguntas y vas a poder responder preguntas a personas como vos, jurista, que está aprendiendo o que sabe bastante y quiere ser parte de una gran comunidad, donde te vas a enterar las últimas novedades, los últimos fallos, las últimas leyes, los últimos decretos. Y no solo eso, porque en la Academia de Juristas vas a tener acceso a mí casi todos los martes del año a las 7 de la tarde, donde doy una clase especial o hago una clase de preguntas
preguntas y respuestas sobre el ejercicio de la profesión, básicamente. Y no solo eso, jurista, porque vas a tener acceso a la calculadora laboral inteligente, al actualizador de datos y a la biblioteca de juristas donde pongo mis modelos de demanda y mis modelos de telegrama, y hay todas clases donde explico todo paso por paso, cómo hacer un telegrama, cómo hacer una liquidación, sobre prueba testimonial, todo aplicable a todo el país. Hacé clic acá abajo donde te dejo info de la Academia de Juristas. Porque la vida te da problemas. Soy jurista, soluciones. Sigamos con el video, jurista. Yo quiero dar un último mensaje, nada más. Los derechos constitucionales tienen un contenido que lo proporciona la propia Constitución. La Constitución Nacional no enuncia derechos huecos a ser llenados de cualquier modo por el legislador, ni resulta ser un promisorio conjunto de sabios consejos. Esto está dicho en Bisotti, del año 2004. Aprovechenlo, úsenlo, reproduzcanlo, como decía la vieja proclama, y será justicia. Bueno. Nos vemos en el próximo video.